Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Evidentemente ya se ha jugado la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar y por eso en el vídeo de hoy vamos a comentar lo más importante que ha pasado en cada uno de los 15 encuentros de esta primera jornada. Digo 15 y no 16 porque el encuentro de la selección española evidentemente lo dejo fuera porque ya hay un vídeo completamente aparte hablando de lo que fue la victoria de la selección española por 7-0 frente a Costa Rica. Por lo tanto, como son 15 partidos y este vídeo puede hacerse un poco largo, no quiero demorarme más. Y voy a empezar ya directamente por lo que pasó en el partido inaugural, en ese grupo A entre Ecuador y Qatar. Qatar es evidentemente el país anfitrión, que es el que tiene que abrir todos los mundiales. En este caso, la verdad es que la selección anfitriona no hizo un buen papel en su debut. Ecuador fue muy superior y prácticamente finiquitó el partido en la primera parte. Hay que decir que hay un grandísimo protagonista que es Ener Valencia, el jugador que acabó marcando los dos goles y que sobre todo sacó a relucir las debilidades del conjunto catarí, principalmente las de su portero, Al-Shehb, que lo cierto es que tuvo un partido bastante nefasto, se le vio muy pero que muy seguro por arriba y luego encima fue el jugador que cometió el penalti que transformó Ener Valencia y que puso el 1-0 en el minuto 16. Luego también, poco más tarde, un cuarto de hora más tarde, Ener Valencia puso ese 0-2 y ya prácticamente ahí se finiquitó el partido. Hay que decir que los primeros 45 minutos de Ener Valencia fueron una barbaridad. No solo por los dos goles, que también, sino por todo lo que acabó produciendo. Se movió por todo el campo, fue ese hombre indetectable y libre prácticamente del ataque de Ecuador. Venía muchísimo a recibir, se sentía líder, se sentía importante y lo del brazalete de capitán no solo lo ejerció llevándolo en el brazo, sino que también se demostró en el transcurso del partido durante el terreno de juego. Luego saldría lesionado en la segunda parte, pero hay que decir que en la segunda parte tenemos muy poquito que comentar porque es que prácticamente no pasó nada. Ni Ecuador prácticamente fue a buscar el tercer gol, ni Qatar tuvo prácticamente ninguna opción de marcar al menos un gol. Por lo tanto, nos quedamos aquí con ese partido de Qatar 0, Ecuador 2. Y en ese mismo grupo también hemos tenido un Senegal-Países Bajos, un partido que sí que ha sido realmente interesante, sobre todo por una primera parte realmente igualada. De hecho, el partido empezó con muchísima energía, con ambas selecciones yendo a apretar arriba y sobre todo con diferentes alternativas. Creo que ese pequeño ida y vuelta le empezó a beneficiar a Senegal. Luego, también hay que decir que fue mejorando Países Bajos con el paso de los minutos, pero más o menos al final de la primera parte la verdad es que hubo un equilibrio. De ahí se entiende básicamente que acabase 0-0 el partido al descanso. Lo cierto es que Senegal se fue encontrando cómoda también en la segunda parte cuando ya Países Bajos tuvo más balón, pero bueno, hay que decir que en un partido donde parecía que Senegal tenía las ocasiones más claras, porque de hecho Noper tuvo que trabajar en alguna que otra acción, al final un Frenkie de Jong, que ya lo he destacado como hombre del partido, acabó dando una grandísima asistencia a Cody Gakpo, que en el 84 puso el 0-1. Hay que decir que el segundo gol al final llega en los últimos minutos, en el 99 ya, con 9 minutos de añadido, un mundial donde se están añadiendo muchos minutos y ese 2-0 ya de Klaassen pues tampoco tuvo mucho significado en el partido. Yo pensaba que iba a ser un encuentro que iba a acabar en empate o incluso que Senegal podía acabar ganando porque durante muchos tramos del encuentro, también en la segunda parte, a mí me gustó más Senegal. Pero bueno, justo el gol de Países Bajos llega en un momento donde Países Bajos tampoco estaba demasiado bien. Evidentemente es una jugada que se saca Frenkie de Jong y Gakpo de la manga y por eso en un partido donde tampoco hubo un grandísimo jugador, yo colocado a Frenkie de Jong como MVP, podría haberlo hecho con Cody Gakpo porque al final aparecen ambos en la jugada clave y decisiva de este partido. Por lo tanto, teniendo estos dos resultados en cuenta, tenemos que mirar cómo ha quedado este grupo A, evidentemente con Países Bajos y con Ecuador arriba porque son los que han ganado los partidos y con Senegal y con Qatar, evidentemente, como 0 puntos. Aunque hay que decir que todo parece que se va a acabar midiendo entre Ecuador y Senegal en ese partido que se enfrenta entre ellos, porque evidentemente son las dos selecciones que más tienen que decir este grupo. Porque Países Bajos parece que está algo por encima y Qatar parece que como anfitriona no va a terminar de competir demasiado. Pasamos al grupo B, donde la verdad es que empezamos con uno de los mejores partidos, sin ninguna duda, de esta primera jornada. Es Inglaterra-Irán,
que acabó con un resultado amplísimo, aunque eso que parecía que el encuentro no iba a tirar por ese lado, porque la verdad es que en el principio del encuentro Inglaterra tuvo muchísimo balón desde el principio, pero es cierto que el partido no pasaban demasiadas cosas. De hecho, el hecho de que al final el portero iraní se acabase lesionando, el partido se tira parado 10 minutos si no me equivoco, muy al principio, hacía que el ritmo del encuentro se estaba haciendo pues realmente pesado. El caso es que Inglaterra, sin tampoco haber generado demasiado, se encuentra el primer gol en una muy buena jugada con un centro lateral de luxo que al final acaba rematando Jude Bellingham. Que yo de hecho ya os lo digo, lo he metido como MVP del partido porque lo del jugador del Borussia Dortmund fue espectacular. Ya con ese primer gol, Inglaterra empezó a coger ya ese rodaje del partido y cayó el del Bukayo Saka antes del descanso y también de Raheem Sterling para que se pusiera ya el partido 3-0. En un encuentro que básicamente Inglaterra sentenció básicamente en 10 minutos. Aún así, en la segunda parte, Inglaterra siguió con lo suyo, Bukayo Saka marcó el cuarto, luego verá que Taremi pudo recortar distancias con ese 4-1, pero como digo, Inglaterra siguió, marcó Marcus Rashford que entró desde el banquillo, marcó Jack Grealish que también entró desde el banquillo, puso el 6-1 y luego ya después Taremi se encontró con un penalti para poner el 6-2 para marcar un doblete particular, el delantero iraní, sin ninguna duda el mejor jugador de esta selección, pero lo cierto es que Inglaterra fue muy pero que muy superior. En esta caso Bellingham podía haberlo hecho con Bukayo Saka, también me gustó mucho la primera parte de Mason Mount, también estuvo bien Declan Rice, Harry Kane por supuesto, aunque no marcó, tenemos que señalar su partido, pero claro, si encima de Inglaterra los que entran desde el banquillo, Rashford, Grealish, también acaban marcando, pues bueno, denota un poco que las sensaciones que tiene esta Inglaterra es que si los de arriba están bien y están en forma, tienen un potencial absolutamente altísimo. Por lo tanto, para mí Inglaterra, ya lo dije, era una de las favoritas, a pesar de que podían tener algunas ciertas dudas en defensa. Pero yo personalmente creo que el potencial se ha visto en este primer partido. Es verdad que Irán no terminó de competir demasiado bien, pero el resultado es muy contundente. Todo lo contrario pasó en el otro partido de este grupo B, el que enfrentaba a Estados Unidos y a Gales. Un partido donde tuvo dos partes realmente diferenciadas. Básicamente en la primera parte Estados Unidos empezó muchísimo mejor, con mucha más posesión de balón, creando algunas oportunidades. De hecho, con el paso de los minutos, Gales se fue encerrando en su área y cada vez les costaba más salir de su campo y ahí evidentemente aprovechó Estados Unidos con Timothy Weah para poner el 1-0. El hijo de George Weah, el Balón de Oro, el jugador liberiano. Es verdad que aquí parecía que Estados Unidos iba a ser un equipo mucho más superior, pero todo esto cambió en la segunda parte. La verdad es que Gales básicamente salió con otro espíritu, fue a por el partido, poco a poco fue metiéndose más en campo rival, todo lo contrario que en la primera parte, Gales mejoró y al final el gol del empate no fue casualidad. Un gol que marca Gareth Bale de penalti que genera el propio Gareth Bale. El partido del delantero galés no fue brillante ni mucho menos, pero como siempre digo, siempre que Gales hace algo interesante es con Bale de por medio. Por mucho que ya esté en sus últimos años de carrera o incluso puede que incluso el último. Yo como MVP del partido he puesto a Christian Pulisic porque la verdad es que tampoco es un jugador destacadísimo, pero como a mí Estados Unidos me gustó en la primera parte y creo que el principal protagonista de esto fue Christian Pulisic, que si no me equivoco además participa en la asistencia en el primer gol, pues bueno, yo me quedo con el jugador del Chelsea, que además se hartaron de hacerle falta en la primera parte, le dieron por todos lados, pero bueno, en este caso partido igualado, empate que refleja lo que fue ese partido y que nos deja así el grupo B, con Inglaterra y su goleada evidentemente en primer lugar y con Gales y Estados Unidos que sin ninguna duda se van a tener que jugar ese segundo puesto y que puede ser que al final la diferencia de goles acabe marcando un poco el devenir de estas dos selecciones, que a priori deberían de ganar a Irán, pero que lo van a tener muy complicado ante Inglaterra. Así que veremos a ver si esa diferencia de goles no acaba siendo importante, porque tiene pinta que todo va a estar entre Gales y Estados Unidos. Y pasamos al grupo C, donde tuvimos sin ninguna duda una de las grandes sorpresas del Mundial. Y es que no estáis viendo, la Argentina de Scaloni, la escaloneta, como la conocemos todos, se pegó un patacazo bestial ante Arabia Saudí. Y eso que analizando ya lo que fue el partido, la primera parte fue muy pero que muy superior a Argentina. De hecho, ya en los primeros minutos Messi tuvo una ocasión clarísima,
pero es que ya en minuto 10 acabó marcando el propio Leo Messi de penalti, un penalti gracias a Otamendi. Es verdad que a lo mejor cuestionable, pero en cualquier caso Argentina estaba siendo superior. De hecho, así fue durante el transcurso de la primera parte. A Arabia Saudí le costaba un montón salir de su campo. Argentina, de hecho, marca algunos goles más, pero que al final se acaban anulando por fuera de juego. Ahí estuvo bien Lautaro Martínez. Pero claro, el partido se fue hacia el descanso 1-0, resultado corto que no parecía preocupante porque en ese momento Argentina estaba controlando y mucho el partido. El caso es que en el inicio de la segunda parte, de repente Arabia Saudí se pone 1-1 en el minuto 48 con gol de Saleh Al-Selri, el delantero centro del conjunto de Arabia Saudí, y aquí parecía de nuevo que Argentina iba a tener que ponerse por delante del marcador. Sin embargo, Arabia Saudí empezó a apretar y muchísimo. Argentina se relajó una barbaridad en el inicio de esa segunda parte y al final Sané Al-Dosari acabó marcando el 1-2 definitivo. Y ojo, y luego encima Arabia Saudí tuvo que tener muchos minutos por delante, bueno, por resistir el ataque argentino, porque como digo, fue en el minuto 53 ya del partido cuando Arabia Saudí se pone 1-2. Lo que significa es que Argentina tuvo hasta más de 40 minutos con una prórroga larguísima para intentar marcar. Aquí, tanto el portero como la defensa de Arabia Saudí hicieron un partido espectacular. Por eso el propio portero lo he puesto como MVP en este partido, porque creo que al final es un poco el reflejo de lo que acabó siendo un poco la victoria, porque al final Arabia Saudí tampoco atacó tanto. Fueron 10 minutos de la segunda parte, los del principio tras el descanso, para darle la vuelta al partido, y a partir de ahí fue un ejercicio de resistencia que, ojo, salió realmente bien y que ha dado, al menos para mí, la gran sorpresa de lo que llamamos de Mundial. Arabia Saudí ganando a Argentina, que venía como una de las favoritas y para muchos la selección que iba a ganar este Mundial. Y lo cierto es que si en Argentina Arabia Saudí pasaron bastantes cosas y fue un auténtico partidazo lleno de emociones, no lo fue tanto el otro partido del grupo, ese México-Polonia, que la verdad es que vamos a pasar por encima de él realmente rápido. Muy preocupante lo de Polonia con el balón, no genera absolutamente nada y sigue teniendo un problema brutal de gol a pesar de tener a Lewandowski en punta. Polonia ni por el centro ni por las bandas consiguen crear superioridad. México tuvo un partido más o menos tranquilo y lo cierto es que incluso en tramos de la segunda parte México me gustó incluso un poco más. El caso es que al final el 0-0 me parece representativo de lo que acabó pasando. De hecho, la ocasión más clara del partido fue un penalti que Lewandowski falló ante el mismo Ochoa. Por eso al veterano portero mexicano lo he puesto como el MVP, porque al final es decisivo parando ese penalti. Pero como digo, creo que el 0-0 hace bastante justicia a lo que lleva en este encuentro, porque la verdad es que pasaron muy poquitas cosas. Y así, repasamos ya cómo ha quedado el grupo C, con Arabia Saudí, evidentemente, como primera de grupo, tras la victoria ante Argentina. Creo que el empate entre Polonia y México le viene bien a Argentina, porque al final son dos selecciones que no están tampoco demasiado bien, y Argentina creo que puede ganar con facilidad a estas dos. Pero claro, ahora está Arabia Saudí ahí por delante, que ha dado la sorpresa, el campanazo del torneo, y evidentemente tiene bastantes opciones de clasificarse a la segunda fase, a esos octavos de final, con básicamente puede que empatando un partido de los que le quedan. Por lo tanto, grupo C que está ahora mismo totalmente abierto, que se ha dado ya una de las grandes sorpresas, o por qué no decirlo, la mayor sorpresa de esta primera jornada, y que evidentemente deja esto muy emocionante. Y pasamos ya al grupo D, donde la verdad es que en el Dinamarca-Túnez también tuvimos otro 0-0. Hay que decir que no fue un partido tan plano como el que vimos entre México y Polonia. Este partido sí que tuvo más cosas. Hay que destacar el grandísimo esfuerzo del equipo tunecino, porque hay que decir que empezó muy bien el partido. Los primeros minutos de Túnez me gustaron bastante, incluso apretando a Dinamarca en campo rival, presionando. La verdad, muy interesante esto que propuso el equipo de Túnez. Hay que decir que luego Dinamarca, cuando tuvo la oportunidad, estuvo muy mal con balón. Más allá de Eriksen, costaba generar una barbaridad. Dolberg estaba prácticamente como un islote arriba en toda la primera parte, tocando muy poco balón. Y lo cierto es que el partido fue con muchísima intensidad y con muchísimo trabajo. Luego es verdad que en un tramo prolongado de la segunda parte sí que fue un poco más Dinamarca a por ese primer gol, haciendo cambio ofensivo. Pero aquí hay que decir
que Túnez resistió, sabían que le valía muchísimo el empate y hay muchos jugadores que estuvieron a un nivel altísimo. Hay que hablar del portero, que realmente estuvo muy bien. Yacine Merría en el centro de la defensa estuvo también muy bien. Talbi también acompañándole. Laidouni en el centro del campo a mí me encantó. Msagni jugando como enganche caído en banda izquierda, creo que hizo una labor espectacular, moviendo a su equipo en lo que pudo básicamente. Túnez hizo un partido muy pero que muy meritorio. Y yo creo de hecho que el empate acabó siendo justo por lo que vimos en el partido. Porque hay que comentar que Dinamarca, aunque tuvo más balón, lo cierto es que tampoco hizo tantos méritos y que Túnez consiguió resistir muy bien. Por eso he puesto a Msagni como el MVP del partido, pero como digo, cualquiera de los que mencioné anteriormente podría haberlo sido, pero creo que tiene mucho mérito este empate de Túnez, que al final una selección que va con muy pocos jugadores conocidos, seguramente una de las selecciones que menos nivel tenga a nivel individual, ha demostrado que es un conjunto realmente sólido y que a lo mejor tiene algo que decir en este grupo D. Pero bueno, tras comentar ya 2-0-0, vamos a comentar un partido donde realmente sí que pasaron muchas cosas. Ese Francia-Australia del grupo D, que la verdad es que tuvo absolutamente de todo. Francia empezó dominando el partido, como ya se podía prever, algo totalmente... Bueno, al final es un Francia-Australia, es lo que todo el mundo preveía. Claro, el problema es que Francia tampoco estaba creando demasiado, a pesar de tener el control, y que en una ocasión más o menos aislada, en el minuto 9, Goldwyn acabó marcando el 0-1 en una jugada donde además Francia tuvo muy mala suerte porque Lucas Hernández se acabó lesionando y realmente se va a perder lo que queda del Mundial. Mala suerte aquí para Francia, se lesiona a Lucas, se pone 1-0 en contra y en ese momento Francia estaba realmente más. Además circulaba la pelota y no creaba absolutamente nada. Parecía que Francia se podía pegar un batacazo y lo cierto es que abre ese camino hasta que llega un momento donde Francia empieza a jugar mucho mejor. Con todo lo que tiene arriba, evidentemente, con ese potencial altísimo, Francia es uno de los mejores equipos por nombres individuales a pesar de todo lo que le falta. Aquí apareció Adrien Rabiot, que marcó el 1-1, muy buen partido del centrocampista en la Juventus, ojo, aquí con la novedad, y poco más tarde Olivier Giroud marcó el 2-1. Aquí Francia sí que ya estaba mucho más cómoda en el partido, se veía que al final con sus jugadores de ataque iba a marcar las diferencias. Francia de hecho mejoraba de los goles porque el juego seguía sin ser brillante, pero con los goles el equipo se acabó notando más animado. Eso pasa muchas veces, llegan antes los goles que el juego y cuando tienes esos jugadores en ataque, lo lógico es que muchas veces acabe pasando esto. Y luego ya en la segunda parte Francia sí que fue mucho más superior. Kylian Mbappé marcó el tercero, Olivier Giroud marcó el 4-1 definitivo. Ojo, batiendo un récord, empata a Thierry Henry como máximo goleador histórico de la selección francesa. Casi nada. Giroud, que en el pasado mundial que gana Francia ni siquiera chutó a portería, que decían que no tenía gol. Pues ojo, máximo goleador histórico de la selección francesa, superando a Thierry Henry. Se dice pronto, no supera a un cualquiera. Thierry Henry, uno de los mitos más bestias de este siglo XXI, un jugador que a mí personalmente me encantaba a pesar de que me pilló muy pequeño. Pero a mí Henry era un jugador que me encantaba, luego encima lo pudimos ver en la liga en el Barça. Pues Olivier Giroud con la selección francesa le ha empatado al final en ese registro goleador, 51 goles si no me equivoco, y seguramente le acabe superando porque me extraña que en este tiempo Giroud no marque ese gol sin número 52, por lo tanto, casi nada. Al final, Francia siendo muy superior, he puesto como MVP al propio Giroud, al final por lo que significan esos dos goles, pero podría haber sido cualquiera. De hecho, Griezmann no marca, pero su partido es espectacular. Adrien Rabiot, por supuesto, como he dicho, fue muy importante. Kylian Mbappé da gol de asistencia, y aunque su partido, la verdad, no tampoco me parece una bestialidad, aunque creo que le dieron el MVP, si no me equivoco, pero yo me quedaría principalmente con Griezmann y con Giroud. Pero como veis, Francia superior claramente a Australia y lo podemos ver ya en la clasificación del grupo. Francia es primera y luego estarían Túnez y Dinamarca con un punto tras el empate, y Australia, que parece que le va a costar bastante, se queda en último puesto. Y pasamos al grupo E para hablar de ese partido entre Alemania y Japón, otra de las grandes sorpresas sin ninguna duda de este mundial. Sobre todo porque fue muy parecido a lo que le pasó a Argentina. Una primera parte donde Alemania tuvo muchísimo control. Es verdad que sin crear demasiado peligro, pero con el paso de los minutos Alemania fue mejorando. Encontró un pasillo espectacular por la banda de David Raum, el carrilero izquierdo, que la verdad es que hizo un muy buen partido.
Y ahí al final acabó llegando el primer gol en un penalti que hace el portero, Gonda, que la verdad es que el portero de Japón dejó una primera parte bastante curiosa, en este caso a nivel negativo. Con ese penalti lo transformó en el que hay Gundogan. Y luego es cierto que en esa primera parte Alemania estaba siendo superior, pero no llega ese segundo gol. Luego evidentemente en la segunda parte Japón tiene que ir a por más, tiene que ir a por el partido, va perdiendo, realiza cambios muy pero que muy ofensivos. Japón acaba jugando con extremos y delanteros, jugando como laterales o carrileros. Imaginaos dónde está Mitoma, el jugador del Brighton por un lado, e Ito, el jugador que está en la Bundesliga, no me acuerdo ahora mismo el equipo, el Mainz si no me equivoco, pero a lo mejor ahí la estoy liando. Perdonadme si no he acertado el equipo, pero no estoy ahora mismo seguro. El caso es que ellos estaban jugando como guerrilleros. Imaginaos con qué salió Japón en ese tramo de la segunda parte. Y al final, a base de más seguramente corazón que juego, Japón le acabó dando la vuelta. Primero con Ritsudoan, que fueron los jugadores que entró del banquillo. De hecho, el primer gol del encuentro lo generan todos jugadores que entraron en esa segunda parte. Puso el 1-1 y luego ya en el minuto 83 acabó marcando Asano el 1-2 definitivo. Alemania fue por el partido, pero quedaba poco tiempo. Japón, a pesar de estar con todo delantero en el campo, consiguió resistir el partido y acabó 1-2. He puesto como MVP a Wataru Endo, el centrocampista. Es cierto que podría haber seguramente medido a cualquier jugador de Alemania, porque es verdad que durante el partido Alemania es superior a Japón. De hecho, me gustó Kimmich, me gustó Gundogan, me gustó Raum, me gustó Rudiger incluso en defensa a pesar de encajar 2 goles. Pero bueno, he querido poner a un jugador de Japón porque al final acaban ganando y eso tiene evidentemente muchísimo mérito. Así que al igual que Argentina, otra de las selecciones que se ha pegado un batacazo importante es Alemania. Que recordamos además que está en el grupo de España, así que con el partido de España, como he dicho, no lo vamos a repasar porque hay un vídeo aparte analizando ese España-Costa Rica. Vemos como España está líder del grupo y Japón actualmente en la segunda. Alemania tiene que buscar la victoria sí o sí contra España. Vaya partido vamos a tener el próximo domingo en un grupo E que parecía que todo estaba más o menos claro, pero que ahora mismo con la victoria de Japón contra Alemania acaba de pegar una vuelta de guión absolutamente bestial. Y pasamos ya al grupo F, donde la verdad fue otro de los partidos que tampoco tiene mucho que comentar. Ese Marruecos-Croacia. Y mira que viendo las dos selecciones es el típico partido que dice, ojo, aquí hay muchos jugadores interesantes, aquí pueden pasar muchas cosas. Encima si ya echa vuelta a la selección marroquí, este partido tiene que ser un partidazo. Pues lo cierto es que no vimos demasiado buen partido. Croacia fue superior, tuvo la posesión del encuentro prácticamente tanto en la primera parte como en la segunda, pero es verdad que excepto algo de Luka Modric le costó una barbaridad generar juego. Bono tuvo que hacer alguna parada interesante, pero tampoco demasiado. Y luego Marruecos también muchas veces podía salir y acabó generando alguna que otra ocasión. Pero como digo, creo que fueron 2 tiros a puerta de cada equipo, no demasiados más. Y creo que ahí el mejor del partido que yo he puesto como MVP es de Jan Lovren, que a nivel defensivo para Croacia hizo un partidazo espectacular. Seguramente lo poco destacable de este encuentro. Esa igualdad que hubo entre Marruecos y Croacia, a pesar de que Croacia tuvo el balón, y el buen partido de Jan Lovren, que a nivel defensivo estuvo espectacular. Por lo tanto, 0-0 en mi opinión, justo para lo que vimos del encuentro, porque como digo, tampoco pasaron demasiadas cosas. Y seguramente al final, por lo que transmiten de normal estas dos selecciones, uno de los encuentros seguramente más decepcionantes de este mundial. Y en ese mismo grupo, aunque vivimos un resultado muy corto, sí que pasaron muchas más cosas en ese Bélgica-Canadá. Porque hay que decir que Canadá nos sorprendió a todos para bien. Ha demostrado por qué hizo tan buena fase de clasificación para meterse en este mundial. La selección de Canadá mola muchísimo. De hecho, empezó el partido siendo mejor que Bélgica. Hay que decirlo así. De hecho, ya en la primera parte tuvo que emerger la figura de Thibaut Courtois, que no por nada lo he puesto como MVP del partido, parando un penalti para mantener viva a la selección bélgica. Pero de hecho, es que a partir de ese penalti, Canadá a mí me siguió pareciendo bastante mejor que la selección belga. Que es verdad que tiene la baja de Lukaku, que Hazard está como está, pero aún así sigue siendo una selección que tiene que ser de las 8 mejores de este mundial. Y el partido de Bélgica, honestamente, fue muy pero que muy decepcionante. De hecho, en una jugada prácticamente aislada, se acabó encontrando el gol al final de la primera parte de Michy Batshuayi, que fue el que jugó en este caso como delantero referencia. Hay que decir que es un muy buen gol con un muy buen pase al espacio de Alderweireld, pero es que Bélgica tampoco hizo demasiado más.
En la segunda parte Canadá a mí me siguió pareciendo superior, es verdad que tampoco terminaba de encontrar ese juego. Bélgica al final estuvo mucho tiempo replegada buscando salir al contragolpe con los jugadores de arriba, con De Bruyne, luego cuando entró Trossard en lugar de Hazard. El caso es que ahí Bélgica pues tampoco tuvo demasiadas ocasiones para marcar el 2-0 y Canadá en mi opinión se mereció ese gol del empate. Si no fuera como digo por Thibaut Courtois, que también tuvo que realizar alguna parada más, Bélgica podía haber empatado e incluso, por qué no decirlo, podía haber perdido. Creo que es sin duda uno de los resultados más injustos de lo que llamamos de este mundial, porque Canadá al menos se mereció el empate o incluso fue mejor que la selección belga. El caso es que no fue así y vemos cómo queda el grupo. Con Bélgica primera, a pesar de sumar partido por la victoria, el empate de Croacia y Marruecos, como hemos comentado antes, reparo de puntos en un partido donde pasaron pocas cosas, y Canadá, que curiosamente es la selección que más me ha gustado de estas tres, pues ahora mismo se queda colista. Yo espero que Canadá al menos sume algún punto en este grupo, porque creo que como están jugando al menos en este partido inicial, no se pueden quedar de vacío. Como digo, me gustó mucho y este grupo se queda muy pero que muy abierto. Y pasamos ya a repasar lo que ocurrió en los encuentros de ayer, empezando evidentemente con el Suiza-Camerún. Un partido donde también hubo bastante igualdad, aunque hay que decir que a mí en la primera parte Camerún me gustó un poco más que Suiza. En cualquier caso creo que ambas selecciones tampoco terminaron de aprovechar bien todos los espacios que se plantearon en el partido, porque hay que decir que ambas selecciones dejaron bastante espacio, tanto en el centro del campo como a la espalda de sus defensores. Aquí ninguna de las dos selecciones lo aprovecharon, aunque Camerún me gustase un poco más, y nos fuimos con el 0-0 al descanso. Sí que lo aprovechó Suiza ya en el segundo tiempo con un gol de Embolo. Muy curioso esto porque Embolo es un jugador que tiene también la nacionalidad de Camerún. De hecho, no celebró el gol. Algo que la verdad es que fue muy curioso. No sé si alguna vez más ha pasado esto en un mundial, que un jugador le marque a una selección de la cual también podía haber representado en su momento. El caso es que se decidió por Suiza y por eso no celebró el gol. A partir de ese gol, pues Suiza ya se replegó mucho más, le cedió la iniciativa a Camerún y Camerún sin espacios pues se le dio una selección la verdad bastante débil. Suiza sacó esa parte más competitiva, sabemos que Suiza es una selección que compite bastante bien en este tipo de torneos, ya lo ha demostrado tanto en los mundiales como en la última Eurocopa, que es una selección que suele pasar bien la fase de grupos por esa competitividad, precisamente lo demostró ante Camerún y aunque no me gustó mucho el partido de Suiza, pues ese nivel competitivo sí que en este caso lo demostraron. Luego Camerún la verdad es que creo que hace unos cambios bastante extraños, quita a Martin Ongle y sobre todo a Choupo-Moting, que a mí me estaba pareciendo el mejor de Camerún en el partido y sin embargo lo cambian. Son cambios muy extraños porque al final todos fueron hombre por hombre en la parcela ofensiva. No intentó cambiar nada a Camerún a partir de los cambios, algo en mi opinión bastante sorprendente. Y en cualquier caso Camerún, como digo, no fue capaz de marcar ese gol del empate con la Suiza muy replegada. Aún así Sommer tuvo que hacer algunas paradas de mérito, por eso lo he puesto como jugador del partido. Muchos porteros, la verdad, mencionados como MVP de los diferentes encuentros. Y como digo, Suiza no me pareció necesariamente mejor. De hecho creo que un empate seguramente hubiese sido lo más justo, pero fue la que golpeó primero, luego consiguió meterse muy atrás y ahí Suiza sacó ese carácter competitivo que le da los 3 primeros puntos. Y en ese mismo grupo se encuentra una de las favoritas, como es el caso de Brasil, que en este caso tenía que jugar ante Serbia, una selección que también teníamos muchas ganas de ver en este mundial. Y la verdad es que Serbia durante bastantes tramos del partido ha plantado cara, todo hay que decirlo. Es verdad que Brasil tenía toda la iniciativa del balón, Serbia estaba bastante replegada ahí atrás. Ahí se encontraron la figura tanto de Milinkovic-Savic, el portero, no el centrocampista, ojo, hay dos Milinkovic-Savic en la selección de Serbia, y también del central de la Fiorentina, el de Milenkovic. Creo que ambos hicieron un partido muy notorio, sobre todo en esa primera parte. De hecho, Brasil no estuvo bien en la primera parte, como digo, mucho balón pero sin crear prácticamente ocasiones claras. En la segunda parte, más o menos todo empezó igual, hasta una jugada clave donde Neymar empieza a rondar cerca de la frontal del área, el balón la cae en Vinicius, chuta para Milinkovic-Savic, pero en ese rechace Richarlison es el que está más listo y acaba poniendo el 1-0. A partir de ese 1-0 evidentemente el partido cambia, Serbia tiene que ir a por el partido, hace cambios bastante ofensivos y esto casi que a Brasil le acabó viniendo bastante bien, porque bastante pronto acaba llegando ese 2-0, por cierto. El gol de Richarlison, ese 2-0, de nuevo del jugador del Tottenham, fue seguramente el mejor gol de esta primera jornada. Un
Bueno, remate que podía haber firmado el propio Ronaldinho perfectamente. Golazo, si no lo habéis visto tenéis que buscarlo porque es una verdadera obra de arte. También un buen balón que le da Vinicius con el exterior en ese centro. Y el caso es que más allá de ese 2-0, Brasil pudo marcar incluso más goles. De hecho, Milinkovic-Savic, como digo, la portería evita que esto ocurra. Luego también, además, todos los cambios que daban en Brasil, ofensivamente es una selección con un poderío brutal y tuvieron esa oportunidad para haber marcado 3 o incluso 4 goles. Y luego la noticia más negativa para Brasil es esa lesión de Neymar, que ahora mismo no sabemos demasiado bien el alcance. Hemos visto unas imágenes cómo salió del partido con el pie y el tobillo bastante hinchado. Veremos a ver si Neymar se tiene que perder el próximo partido o incluso si se pierde más partidos de este mundial. Veremos, pero ahora mismo la situación preocupa en Brasil, que es verdad que Neymar no hizo su mejor partido, pero evidentemente es el jugador estandarte de esta selección y de los que está llamando a ser uno de los jugadores clave del mundial. En cualquier caso, Brasil acabó siendo muy superior, como digo, en esos 30 minutos del final y le valió para ganar más o menos cómodamente a Serbia en este partido. Por lo tanto, repasando ya ese grupo G, vemos como Brasil y Suiza, que han ganado los partidos, pues quedan arriba y ahora mismo Camerún y Serbia quedan en esos últimos puestos. Pero como digo, entre Serbia y Suiza, yo espero que se juegue ese segundo puesto del grupo, porque creo que Serbia tiene cosas que demostrar, sobre todo cuando recupere a sus piezas más interesantes. Y nos vamos ya al último grupo, que en este caso enfrentaba a Uruguay y a Corea del Sur. Y sí, es cierto, otro 0-0 en un partido que tampoco fue lo más entretenido de este mundial. De hecho, hubo bastante duelo de alternativa en esa primera parte. Creo que ambas selecciones podrían incluso haber marcado, pero más o menos creo que el 0-0 hizo bastante justicia a lo ocurrido. Luego además, Uruguay cuando tenía la pelota a mí no me gustó nada. Hay que decir que Luis Suárez no estuvo nada bien en punta. Facundo Pelistri acabó jugando más bien de carrilero que de extremo y se le notó que no estaba en su mejor partido. Al final la inactividad del jugador del Manchester United se tiene que notar. En el centro del campo muchas veces tanto Bentancur como Valverde bajaban demasiado, en mi opinión, a recibir la pelota desde atrás y hacía, bueno, que hubiese muy poca creación en el juego de Uruguay, que al final fue la selección que más balón tuvo que asumir durante el encuentro. Aquí hay que decir que al final el empate fue más o menos justo. He puesto de MVP a Valverde porque más o menos en el último tramo del partido es el que más intenta rebelar contra la situación. De hecho tira un grandísimo golpeo que acaba dando en el palo y que hubiese sido también un golazo. Al final el balón, como digo, va en el palo, no acaba entrando. 0-0 en un partido que creo que hace justicia de 0-0, porque como digo, pasaron pocas cosas y no ha sido el partido más entretenido de este mundial. Por lo tanto, pasamos ya directamente al que para mí ha sido el partido también con mejor segunda parte de este mundial, sin ninguna duda, porque pasaron muchísimas cosas entre Portugal y Ghana. Como digo, en la segunda parte, porque la verdad es que en la primera tampoco pasaron muchas cosas. Portugal tenía muchísimo balón, de hecho es que aglomeró prácticamente el balón durante todos esos primeros 45 minutos, pero como digo, tener balón, y eso le ha pasado a muchas selecciones, no tiene relación directa con estar jugando bien. De hecho, Portugal tuvo un desorden, un caos táctico que a mí me parece curioso. De hecho, la formación que estáis viendo no es exactamente la que se representó en el dibujo sobre el césped, porque la verdad es que fue muy difícil de representar. Otavio y Bernardo Silva se movían por todos lados, pero sin tener muy claro por dónde se tenían que mover. Bruno Fernández participaba bastante, pero tampoco podía crear mucho peligro. Y lo cierto es que a mí la primera parte de Portugal no me gustó nada. De hecho, lo que más me gustó en la primera parte fue Mohamed Kudus, el jugador de Ghana, que muchas veces tenía que recibir la pelota muy solo. Y a pesar de eso, bueno, le hizo un traje a Rubén Neves básicamente durante todo el encuentro. De hecho, seguramente hubiese sido para mí el MVP del partido si no fuese por lo que pasa en la segunda parte. Y es que cuando Portugal, como digo, tampoco estaba jugando bien, se acaba encontrando con un penalti que fuerza a Cristiano Ronaldo. También hay que decirlo, si hemos dicho antes que el penalti de Argentina contra Arabia Saudí fue más que dudoso, a mí este me parece más dudoso aún, por no decir que el penalti se lo inventa el árbitro totalmente. En cualquier caso, como digo, más allá de la polémica, transforma a Cristiano Ronaldo ese penalti. Ojo, que Cristiano Ronaldo, a pesar de que esté muy mal y de que se ha confirmado su salida del Manchester United, ahora mismo está sin equipo, hay que decir que Cristiano Ronaldo siempre tiene que aparecer de alguna forma. Porque, ojo, bate récord, único jugador que ha marcado en 5 mundiales diferentes: 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora con este gol de penalti
2022. 5 mundiales marcando gol, casi nada lo de Cristiano Ronaldo. En cualquier caso, llega ese gol cuando peor estaba Portugal y creo que a mí personalmente me gustó la respuesta de Ghana ante esto. Se fue mucho más al ataque y consiguió empatar el partido con ese 1-1. Aquí llega una decisión técnica de Ghana que yo no termino de entender. Mohamed Kudus, que estaba siendo el mejor, es sustituido y minutos después precisamente llegan los 2 goles de Portugal. Ojo, no estoy diciendo que el cambio de Kudus tenga relación con los 2 goles de Portugal, ni mucho menos. De hecho, son 2 pérdidas de Ghana sobre todo. La segunda, que no se pueden hacer en ningún caso, son 2 errores en pérdidas de balón. Pero es verdad que si al mejor jugador que está durante el partido lo acabas cambiando, evidentemente tu capacidad de reacción en caso de que te marquen de nuevo, evidentemente va a ser menor. Como digo, Portugal marca 2 goles muy rápido, en el minuto 78 y en el 80. De hecho, el segundo es un grandísimo pase de Bruno Fernández y una muy buena definición de Joao Félix, que de hecho creo que es una de las noticias positivas de Portugal. Creo que Joao Félix estuvo bastante bien, sobre todo en esa segunda parte. Y Bruno Fernández, que también asistió a Rafael Leao en el tercero. Rafael Leao, que fue suplente, pero al entrar justo en la primera acción que tocó el balón, acabó marcando. Un jugador que sabéis que me encanta, el jugador del Milan. A otro pase de Bruno Fernández, que básicamente lo he puesto como MVP porque acaba dando las 2 asistencias del segundo y del tercer gol. Aún así a Ghana le dio tiempo para plantear un nuevo escenario, metiendo muchos más atacantes y al final marcando ese 3-2 que será el resultado definitivo en el minuto 89 a través de Bukhari, que por cierto queda como anécdota nada importante, pero celebró haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo, el famoso siu de Cristiano Ronaldo. Lo celebró de aquella manera y se fue rápido porque había que marcar ya el tercero. Queda como anécdota, pero es que había que mencionarlo porque fue cuanto menos gracioso. En cualquier caso, como digo, Ghana en ese tiempo de descuento pudo incluso marcar el 3-3 en un error, hay que decirlo, brutal del portero luso, de Diego Costa, que es un portero que me encanta y por Twitter he hablado muchísimo de él este año porque me ha encantado este año con el Porto, pero que comete un error gravísimo. Iñaki Williams, que está listo, le roba la pelota, pero es verdad que el delantero del Athletic se acaba resbalando en una acción muy de Iñaki Williams, de ser el maldito de la clase y el momento de verdad cometer ese pequeño fallo en este caso en clave de resbalón y al final esa ocasión no acabó transformándose en gol. Por lo tanto, se salvó Portugal de una buena, pero como digo, el partido realmente, todo lo que no pasó en la primera parte ocurrió en esa segunda. MVP, por supuesto, Bruno Fernández por las 2 asistencias. Así quedaría este último grupo del Mundial, este grupo H, donde Portugal queda como primera de grupo, evidentemente con esa victoria. Uruguay, Corea del Sur empataron, por tanto un punto y última Ghana tras la derrota. Hasta aquí el vídeo analizando los 15 partidos. Sé que ha sido largo, pero es que había que comentarlo todo y así lo haré también en las 2 próximas jornadas. Como digo, si os ha gustado el vídeo, podéis darle un like y suscribiros porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.